segmento de Exploremos el Ánima. Es un espacio donde aprenderemos a conocernos, a conectar y a gestionar nuestras emociones. Soy Florita. En estos momentos compartiré el arte de la aromaterapia, que es el uso de aceites esenciales que nos ayudan a promover tanto el bienestar físico como psicológico. Pero ¿qué más puede aportarnos el arte de la aromaterapia? Entre sus beneficios podemos encontrar que tiene propiedades sedantes, astringentes, expectorantes. Y también tiene 3 formas de aplicación. La tópica, el aceite se va frotando en la mano y se aplica en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, puede ser en la nuca, en las piernas, en los brazos o incluso en el estómago, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? El objetivo es que el aceite o las partículas del aceite vayan siendo absorbidas por la piel y directamente vayan al torrente sanguíneo, recorriendo de esta manera todo el cuerpo. ¿Cuál es la segunda forma? Es la inhalación. ¿Qué es la inhalación? Es sentir a través de las vías respiratorias lo que es el aroma de esos aceites esenciales, ¿verdad? Cuando inhalamos, las partículas de los aceites esenciales llevan a nuestro cerebro y nos llevan a una parte del cerebro emocional o llega a tocar lo que es el sistema límbico, donde todos nuestros recuerdos y memorias están guardadas. De esta manera nos ayuda también a gestionar recuerdos y emociones cuando nuestras emociones están muy negativas o incómodas, o también nos ayuda a recordar eventos significativos para nosotros. Podemos también encontrar lo que es la aplicación en forma de ingestión, que nos ayuda. Hay aceites que se pueden ingerir y otros que no. En este caso debemos recurrir a personas o a nuestros ancestros que ellos saben exactamente qué aceites podemos ingerir y cuáles no, ¿verdad? Estos aceites en forma de ingestión pueden ser para dolores estomacales, también pueden ser para dolores menstruales, pueden también utilizarse para alcohólicos o aquellas personas que padecen de mucho dolor biliar, ¿verdad? Entre los aceites podemos encontrar lo que es la lavanda, el limón, la bergamota. Eso sería parte de lo que podemos encontrar en aromaterapia. Pero ¿qué beneficios puede traer a nosotros psicológicamente? Bueno, nos da bienestar físico, ayuda a concentrarnos en nosotros mismos, también nos ayuda, el aceite tiene un uso dentro de la belleza y también nos ayuda a estar bien con nosotros mismos, a recuperarnos de alguna situación estresante, a aflojar todos esos malestares emocionales que a veces cargamos con tanto. La aromaterapia nos ayuda a equilibrarnos emocionalmente de fuera hacia adentro. ¿Por qué de afuera hacia adentro? Porque en la naturaleza podemos encontrar lo que son las flores o las rosas y el limón. De esta manera podemos olerlas o ingerirlas para tener un mayor bienestar físico y psicológico. Los invito a seguir viendo la programación de Casa Lúdica. Los esperamos en nuestro siguiente programa los días martes y jueves a las 10 de la mañana y su retransmisión los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana por Sarima TV.